Aprovechando el Día de la Madre, pero tratando de ampliar un poco el espectro de la reflexión de hoy, vamos a pensar cómo podemos aprovechar yo le puse parentalidad para crecer espiritualmente. ¿Cómo le puedo sacar provecho a mi parentalidad? ¿Por qué elegí parentalidad? Porque es un término un poco más amplio que involucra la maternidad, la paternidad y también la tutoría, ¿sí? La tutoría también está involucrada. Podríamos decir paternidad y elegí parentalidad para ampliar un poco el espectro. Pero hoy quiero hablar de eso, de cómo aprovecharlo para sacarle fruto, para poder crecer espiritualmente. Por un lado, sabemos que esta etapa, la de la parentalidad, es única y es continua. ¿Cuándo se acaba? Cuando uno de los dos muere. O muere el hijo, o muere el padre, madre o tutor, pero si no, es continua. Y está llena de desafíos, está llena de alegrías, está llena de dificultades, pero también tiene algo que muchas veces pasa desapercibido. Es un gran potencial para ayudarnos a crecer espiritualmente. Y quiero argumentar esto, ¿cómo puedo aprovecharla para crecer espiritualmente? Aunque hoy sea el Día de la Madre, y aunque yo voy a hablar de parentalidad, esto también se puede aplicar a cualquier relación social. Muchas cosas de las que voy a mencionar hoy pueden aplicarse dentro del matrimonio, dentro de la iglesia y también dentro de la amistad. El punto de partida es este. Jesús exige de nosotros muchas cosas que la correcta parentalidad también nos exige. Entonces podemos ver esa coincidencia, cosas que Jesús nos exige y cosas que ser padre, madre o tutor de manera correcta también nos exige. Entonces podemos ver este oficio, por decirlo de alguna manera, como un catalizador, un potenciador para nuestro cristianismo. Sabemos que el cristianismo implica una mortificación del ego. ¿Y saben qué? La parentalidad también implica una mortificación del ego. Jesús mismo dijo, si alguien quiere seguirme, ¿se acuerdan Lucas 9:23? Que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Y en la paternidad te va a pasar lo mismo. Tienes que negarte a vos mismo, tomar esa cruz y seguirle cada día al Señor. Pero en este caso, cada día tenés que mortificar tu ego para bendecir a tus hijos. Aquí voy, que la experiencia de ser padre te brinda la oportunidad de coincidir en algunas cosas con el cristianismo. Te brinda diversas oportunidades para avanzar en la vida espiritual. Y a través de la parentalidad nos volvemos también más conscientes de nuestras debilidades, más conscientes de nuestros pecados. Y también podemos ver en dónde el Señor ha avanzado, qué obra ha sido avanzada en nuestras vidas, en nuestra conformidad con Jesús. Ser padre nos permite evaluar de manera concreta nuestra madurez espiritual también. Si somos sabios, podemos aprovechar esta etapa para crecer en la piedad. En lo que estoy insistiendo, en que vos podés comprender mucho acerca del cristianismo a través de tu paternidad, de tu maternidad, de tu tutoría. Nosotros, en este rol, podemos identificar en qué somos vulnerables, en qué somos inmaduros, pero también podemos identificar en qué hemos madurado. Y todas esas cosas, si estamos en el Señor, nos motivan a ir más cerca de Él y expresar la gratitud por lo que hemos avanzado y también pedir ayuda por aquellas cosas que todavía están flojas. En resumen, esto nos ayuda. La paternidad, la maternidad, la tutoría, si la leemos de esta manera, nos puede ayudar a ver cuál es realmente nuestra condición espiritual, nuestra condición en términos de madurez espiritual, de madurez cristiana. Y yo quiero señalar 5 aspectos de nuestra parentalidad que se conjugan con el cristianismo. 5 aspectos, hay muchos más, pero yo quiero señalar 5 nomás. El primero, amar. En el cristianismo, el amor es definido por varios pasajes. El más conocido, ¿cuál es? ¿Cuál es el pasaje más conocido con respecto al amor? 1 Corintios 13 es un capítulo muy especial al respecto y describe el mandamiento más difícil de cumplir, que es amar. Y además Jesús en Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. O sea que en el cristianismo se nos pide algo, amar, se nos exige algo, amar. Y Jesús enseña, mirá, la muestra de amor es que vos des la vida por el otro. Y dar la vida no implica solamente morir por alguien, sino también vivir para beneficiarle.
Una y otra vez usamos el mismo ejemplo. No es que vos podés dar tu vida simplemente o solamente si la persona esa que es tu amiga está en la vía del tren y vos saltás y lo empujás de las vías y tomás su lugar y decís, ah, acá lo amé. No, no es solo morir por el otro, también vos podés vivir para beneficiarle. Este tipo de autosacrificio, esta manera de amar, es característica del cristianismo. ¿Y saben qué? En la parentalidad también. Entregamos nuestra vida por nuestros hijos. Sacrificamos horas de sueño, experimentamos dolores de espalda, trabajamos para proveer sus necesidades y buscamos constantemente su bienestar. Sin importar la hora, si nuestra vida espiritual es madura, vamos a estar listos para amar a nuestros hijos de manera práctica y sacrificada, viviendo una parentalidad saludable. Por el contrario, la falta de amor sacrificial es un indicador claro de la necesidad de crecer espiritualmente. ¿Me seguís? O sea, el Señor te dice, da la vida por los demás y los tenés ahí a tus hijos. Y que vos puedas dar la vida por esos es un indicador de tu situación espiritual. Si vos no querés dar la vida por ellos es porque espiritualmente no estás bien. Pero en ellos tenés la oportunidad de dar la vida por otro, de vivir para beneficiar a otro. Esto tiene muchas expresiones, muchísimas expresiones. Y cada uno de nosotros tiene que evaluar. Señor, yo canto y te digo que te amo y que amo tu pueblo, heme aquí y canto un montón de cosas lindas. Pero más allá de cantar, el Señor nos manda a amar de manera sacrificial. Y en mis hijos yo puedo ver, en mi relación con mis hijos, yo puedo ver, y vos podés ver en tu relación con tus hijos, si sos capaz de amar sacrificialmente. Hay personas que no logran amar dando su vida. Y eso es porque espiritualmente no están bien. Y la paternidad te muestra, che, no te está saliendo. Y puedes sacarle provecho porque al ver que esto te falta, puedes pedirle al Señor que te ayude. Puedes crecer en el uso de los medios de la gracia para poder amar como Él te amó. En 1 Juan nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Somos capaces de amar, no solo a Dios, sino a los demás, porque el amor de Dios se ha derramado en nosotros antes que eso. Él nos capacita para amar. Y espiritualmente, Cristo nos pide esto, en seguirle a Él, pero en casa tenemos una muestra diaria de si somos capaces de amar sacrificialmente o no. Otro punto, ser humildes. La humildad también es descrita en la Biblia y hay muchas maneras de definirla, pero una aparece en Filipenses. Mira, acompáñame Filipenses 2, 3 al 4. Juan Carlos lo predicó hace poco y hace unos años predicamos Filipenses 2. Pero fíjate lo que dice en Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Acá se muestra un factor clave en la verdadera humildad, considerar al otro como si fuese más importante que uno mismo. Esto es una conducta que Jesús exige en la iglesia, pero nosotros sabemos cuál es la primera iglesia. ¿Cuál es? El hogar, la familia. Y de alguna manera, si somos maduros, vamos a tratar a nuestros hijos como si fueran más importantes que nosotros. Esto no significa que realmente sean más importantes que nosotros, porque todos somos igualmente importantes y todos somos igualmente valiosos ante Dios. Pero constantemente tenemos que velar por el bien de nuestros hijos, poniéndolos como prioridad y sirviéndoles como si fuesen más importantes que nosotros. Obviamente, esto no es para entender mal la parentalidad y usar a nuestros hijos de excusa para no comprometernos en otras áreas de la vida, incluyendo la vida de iglesia. Pero sí puedo ver si soy capaz de brindar de una relación humilde con otras personas, tratándolo como si fuesen más importantes que yo. Yo puedo dar testimonio de mis viejos. Cuando yo era chico tenía problemas respiratorios. Innumerables veces ellos me han llevado a la madrugada al hospital para que yo pudiera respirar. Y yo en ese momento no sabía que ellos al poquitos minutos iban a tener que salir a trabajar y habían estado toda la noche sin dormir porque yo estaba haciendo respirar. Y uno tiene que brindarse al otro y lo trata como si fuese más importante, aunque no lo sea. Pero ese es el camino que Jesús nos enseña y nos pide para la iglesia. Y ese es el camino que debemos aceptar los más maduros del hogar, en nuestro hogar. ¿Y quiénes son los más maduros del hogar? Papá y mamá, los tutores. Tratan a los demás como si fuesen más importantes. No lo son.
Somos igual de importantes. Pero nos brindamos en humildad y posponemos deseos, cancelamos planes. ¿Para qué? Para dedicarnos a ellos. Y eso es un acto de humildad al considerarlo como más importante que nosotros. Y si esto no te sale en tu hogar, con tu hijo que son carne tu carne y sangre tu sangre, olvídate que te vas a salir en la iglesia. Olvídate. El hogar te ofrece ese escenario íntimo para que vos puedas poner en práctica lo que Jesús le exige a su pueblo. Tenés oportunidades ahí. Aprovecha esto. Capacita, disciplinate en la piedad. Voy a crecer en amor. Voy a crecer en humildad. ¿En dónde puedo empezar? Con tus hijos. Con tus hijos. En esta relación, vos sos el más maduro. Si alguien va a hacer algo correcto, tenés que ser vos. Tercer punto. Tener fe. La parentalidad se ve afectada por diferentes corrientes filosóficas y generalmente o muchas veces difieren de lo que Dios instruye en su palabra, difiere lo establecido en las Escrituras. Aunque muchas veces esas corrientes pueden tener aspectos positivos y tentarnos, muchas veces ocupan el lugar de lo que solo le corresponde a Dios, estableciendo lo que es correcto y lo que no. Algunos principios, por ejemplo, la disciplina de nuestros hijos, pueden ser reemplazadas por ideas diferentes. Y acá tenemos un problema. En lugar de confiar en los caminos de Dios y confiar en que son perfectos, como nos dice el Salmo 19, 7 al 10, y que seguirlos trae bendición, como dice el Salmo 19, 11, podemos caer en la tentación y en el pecado de pensar que nuestras ideas humanas o las ideas humanas de otro puedan ser mejores que las de Dios, dejando de lado las que Dios nos indica. Pero detrás de eso, ¿qué se esconde? Se esconden muchas cosas. Pero una de esas es nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, porque estamos considerando que Dios no es lo suficientemente sabio como para decirnos cómo criar a nuestros hijos. ¿Qué te parece eso? El Señor establece algo y vos decís, no, vos porque no conocés los míos. No, lo que vos decís en tu palabra los va a frustrar, los va a traumar, les va a hacer daño. ¿Quién te cree que soy? ¿El creador de todo? ¿Qué hay detrás de eso? La desobediencia puede ser una señal de falta de fe y la falta de fe generalmente es una señal de la soberbia del corazón humano. Tenemos que aprender a tener fe en nuestra crianza y comprender que lo que Dios determinó debe ser obedecido para su gloria, pero también para nuestro beneficio. Si en mi parentalidad yo veo que estoy dejando de lado las ideas bíblicas, o al menos ni siquiera las estoy investigando, pero acepto todo lo que el mundo dice, estoy errando. Romanos 12, no se amolden a las costumbres del mundo, no imiten el mundo. Algo que se ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué le dice Dios a Israel? No imiten a las naciones paganas, no imiten a sus vecinos, no lo hagan. Y es triste ver como una y otra vez en el cristianismo, mamá y papá escuchan a las naciones paganas, escuchan al mundo y traen ideas sobre cómo criar a los hijos que son totalmente contrarias a lo que Dios ha establecido. Y los frutos llegan. Después nos preguntamos por qué hay hijos rebeldes, por qué hay personas incapaces de comprometerse con la iglesia. Y muchas veces esas preguntas encuentran su respuesta en la crianza que tuvieron. Una crianza sin límites, sin respetar lo que Dios decía. Una crianza lejos de lo que Dios estableció. Lejos de tener a la persona como la define Dios. Lejos de todo eso. Y después están las consecuencias. Y es muy difícil. Y después le escriben al líder de adolescentes, o al líder de jóvenes, o al pastor, o a la mamá, o a la maestra de la escuela dominical. Hace algo con mi hijo. Críalo bien. No lo tiene que hacer la maestra, el maestro, el líder, el pastor. Acá venimos a apoyar lo que los padres hacen en la casa. Es irreemplazable lo que los padres hacen en la casa. Dios eligió transmitir la fe a la generación siguiente a través de los padres. La iglesia favorece eso, pero son los padres los responsables de la vida espiritual de sus hijos. ¿Hasta cuándo? Bueno, Proverbios dice que lo tenemos que corregir mientras haya esperanza. Mientras haya esperanza. No importa si tiene 18, si vive bajo tu techo, mientras tenga esperanza, corregí a tu hijo. Si le amás, le vas a corregir. Y el que no corrige a su hijo, no le ama. Pero este es un punto también en el cual yo puedo evaluar cómo estoy espiritualmente. ¿Tengo fe? Es importante reconocer
nuestra necesidad de crecer espiritualmente y confiar en Dios, siguiendo lo que Él ha dicho, considerando que sus caminos son perfectos y que son superiores a los nuestros. Elegir otros caminos para la crianza son una manifestación de falta de fe y de soberbia. Pero nuestra obediencia a la Biblia en la crianza de nuestros hijos va a ser una expresión de fe en Dios y de humildad nuestra frente a su palabra. Y además, Jesús hace una ilustración muy clara a través de una parábola acerca de la obediencia. Dice, el que escucha mi palabra y lo obedece es como un hombre que construyó su casa en la roca. Y cuando viene la tormenta, vienen los ríos, la casa permanece. Pero el que no escucha la palabra y no lo obedece es como un hombre que construye su casa en la arena. Y cuando vienen los ríos, se llevan la casa. Esa parábola Jesús le enseña en relación a la obediencia a Él. Nuestra paternidad puede estar o en la roca o en la arena. Y Jesús con un cuento como el de los 3 cerditos te está diciendo, hey, es fácil de entender. O edificas tu vida en la roca o la edificas en la arena, incluyendo tu paternidad. O la edificas en la roca, obedeciendo al Señor, o la edificas en la arena. Y acá la diferencia no está en el esfuerzo que los albañiles pusieron. No está en la calidad de los materiales de la casa. No está en el empeño ni en la plata que se puso ahí. ¿En dónde está la diferencia? En el cimiento. ¿Y cuál es el cimiento? La obediencia a la palabra. ¿Por qué mi hijo no está firme? ¿Y dónde edificaste tu paternidad? ¿Cómo lo trataste? ¿Cómo fuiste con él como padre? Y de este blog, de esta idea, de este libro, de este pensador contemporáneo, eso es arena. Eso es arena. Y cuando vengan los problemas, que a veces le decimos adolescencia, edifica tu paternidad en la roca, tu maternidad, tu tutoría, tu parentalidad en la roca, para que cuando vengan las tormentas, porque llegan, no importa de qué material sea la casa, ni cuánto empeño hubo, llegan las tormentas, lo que está edificado en la roca va a permanecer. Y Dios quiere que permanezcas, por eso te está enseñando esta historia con tanta simpleza, pero para mostrarte algo claro. Lo que está edificado sobre la obediencia a Dios permanece. Lo demás, la vida lo arrastra y recibe daño. ¿Tenés fe? En tu paternidad se va a ver tu fe. En tu parentalidad se va a ver tu fe. En cómo crías a tus hijos. Según lo que el Señor dice o según lo que una lista interminable de personas que no tienen el Espíritu Santo te dicen que tenés que hacer. ¿Qué pandemia se viene con la crianza respetuosa? Un montón de irrespetuosos. Qué difícil va a estar en muy poquitos años. Qué difícil. Criemos a nuestros hijos con fe en el Señor. Lo que Él estableció para la crianza es perfecto y trae bendición. Obedezcamos al Señor. No seamos incrédulos frente a Él, no seamos soberbios frente a Él, sino que le obedezcamos, porque ahí hay bendición. Cuarto punto. Vos sabés que la parentalidad también nos muestra cómo estamos, de una manera más específica, cómo estamos espiritualmente. ¿Se acuerdan? El fruto del Espíritu Santo se desarrolla en aquellos que andan en el Espíritu. Gálatas 5, 16 y 23 nos dice, andando en el Espíritu no van a satisfacer la obra de la carne. El fruto del Espíritu es, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, todo eso, ¿se acuerdan? Si notamos que en nuestra parentalidad falta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre o dominio propio, ¿qué puedo entender de mi vida espiritual? Es una señal de que necesito mayor intimidad con Dios. No debo conformarme y decir, ¿sabes qué? No tengo paciencia o cosas similares, sino aprovechar esas señales para identificar nuestra necesidad de profundizar en mi vida espiritual. Ese fruto del Espíritu se ve en las interacciones humanas y también hacia adentro. Se nota. El Señor no te quiere dar paciencia porque ya la tenés. El Señor te la quiere dar porque no la tenés. Pero Él te dice, anda en el Espíritu y esto se va a hacer evidente en tu vida. Podés notar en tu trato con tus hijos cómo estás espiritualmente. ¿Te falta amor? ¿Te falta gozo? ¿Te falta paz? ¿Te falta paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio? Estás teniendo una señal ahí prendida en el tablero de tu vida que te dice, anda el Señor. Tenés una alerta ahí. No puedes decir, no, yo pasé y no tengo paciencia, pero nadie la tiene.
Por eso el Espíritu Santo la produce, porque no la tenemos. La experiencia de ser padres nos brinda herramientas para realizar una introspección, un análisis de nuestra vida espiritual, y que nos da la oportunidad de que ese análisis sea bueno. Hermanos, todos estamos caídos y nuestra naturaleza instintiva nos lleva a las obras de la carne. ¿Se acuerdan? Celos, disputas, contiendas, pleitos. Es muy fácil saber si un hogar está en la roca o no. Es muy fácil saber si una familia está andando en el espíritu o está andando en la carne. ¿En qué se nota? ¿En que viene a la iglesia? No, se nota en cuál de los dos hay. Si está el fruto del espíritu o están las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21 nos muestra las obras de la carne. Pero a través de la redención, Dios nos llama y nos capacita para dejar atrás el viejo hombre, como dice Efesios 4, 22, y crecer en nuestra nueva vida, en nuestra nueva identidad, conforme a la semejanza de Dios, cuyo carácter es perfecto. Efesios 4, 24, Colosenses 3, 10. Se nos llama a una vida nueva, y en esa vida nueva, el fruto del Espíritu es evidente. Un hogar consagrado al Señor, cuyos padres, cuyos tutores están andando en el Espíritu, va a ser un hogar en donde hay amor, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay paciencia, donde hay benignidad, donde hay bondad, donde hay fidelidad, donde hay mansedumbre, donde hay dominio propio. Un hogar que no está andando como debe en el Señor, va a tener todo lo demás: pleitos, contiendas, celos, divisiones. Pero es lindo tener sabiduría como para decir, che, en vez de rezongar, puedo saber por los frutos en dónde están mis raíces. ¿Dónde está la raíz del problema? La raíz del problema es que estás andando en la carne. No tengo que atacar los frutos, tengo que ir a la raíz. Qué lindo es que Dios nos dé una herramienta así. Es como que Dios ponga un lente con Gálatas 5 y que Dios te deje ver, ¿estás andando en la carne o en el espíritu? Y no sé, Señor, yo debo andar en el espíritu. Bueno, si andas en el espíritu y esto, y si andas en la carne y esto, ¿qué hay en tu vida? Ah, hay de esto, gloria a Dios. O hay de esto, Señor, ayúdame. Pero el Señor quiere producir el fruto del Espíritu en tu vida. Y eso se logra como andando en el Espíritu. Y si no hay eso es porque estás andando en la carne. No importa si venía a la iglesia, no importa si nunca decía una mala palabra, no importa si ofrendada, no importa si cantada, podés hacer esto también en la carne. ¿En dónde voy a evidenciar? En el fruto. Voy a evidenciar que ando en el Espíritu o ando en la carne. Difícil, ¿no? Difícil. Por eso el Señor vive en nosotros, para capacitarnos y que esto sea posible. Quinto punto. El Señor también nos pidió promover la vida espiritual de otro, en salvación o en santificación. Jesús nos comisionó a ser discípulos. Tenemos la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20, y nos dice, bueno, tienen que ir y tienen que hacer discípulos. Tienen que bautizarlos en mi nombre y enseñarles a guardar todos los mandamientos que yo les mande. Eso es lo que nos dice Jesús. Y el proceso de discipulado es súper complejo. Enseñamos a otra persona a seguir a Jesús y ofrecemos dos cosas. Ofrecemos el contenido teórico, pero también ofrecemos el ejemplo en la práctica. Por eso no dice enseñando los mandamientos, sino que dice enseñándoles a guardar los mandamientos. Es difícil, ¿no? Y el Señor nos manda a ser discípulos. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo más complicado del discipulado? A veces lo más complicado es la logística. Che, ¿dónde nos encontramos? ¿En tu casa? ¿En mi casa? ¿A qué hora? ¿O no? Tenemos a veces ese problema. Vivimos en un mundo que siempre anda a mil. Es decir, ¿dónde? ¿Cómo hago para ser discípulos? ¿Cómo resuelvo la logística? Pero en la parentalidad tenemos ventajas para ser discípulos. Los candidatos al discipulado viven con nosotros. Viven con nosotros. No hay que resolver la logística. No lo tengo que pasar a buscar o esperarlo. Vive conmigo. Se levanta y se acuesta bajo el mismo techo. Y si estar conviviendo con el discípulo genera un problema, es porque nuestra fe debe ser revisada. Pero si nuestra fe es genuina, tenemos muchas ventajas. Podemos enseñar a guardar los mandamientos a nuestros hijos, incluso cuando nos equivocamos. Porque cuando nos equivocamos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, y le vamos a enseñar a nuestro hijo cómo es arrepentirse. Cuando erramos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón, y le vamos a enseñar a nuestro hijo cómo es pedir perdón. Les enseñamos.
En la parentalidad preparamos a nuestros hijos para ser adultos. Les cuidamos, pero no para perpetuar su infancia, sino para prepararlos y alcanzar su adultez. Una de las peores cosas que puede hacer un papá, una mamá, un tutor, es perpetuar la infancia de su hijo. Eso es un error terrible. Sin ser cínico, lo que un papá y una mamá tienen que hacer es prepararlo para que llegue a la adultez. Es prepararlo en un ambiente contenido a que sea un adulto, porque la mayor parte de su vida será un adulto. Y la infancia tiene que quedar atrás, sin quemar etapas, pero sin creer ilusamente de que el tiempo se detuvo. El tiempo pasa volando. Y cada vez que a tus hijos no les enseñas a desenvolverse en la vida, estás perdiendo tiempo. Espiritualmente pasa lo mismo. Lo peor que puedo hacer es tener un discípulo al que no le ayudo a madurar, al que no le ayudo a ser un varón a la estatura de Cristo, en el que no le ayudo a generar discípulos también. Porque un discípulo completo es el que hace discípulos. Si yo siempre estoy generando una relación de dependencia, no estoy haciendo un buen discipulado. Y tampoco estoy siendo un buen padre. El hogar es el ambiente en el cual, en un contexto de contención, uno está preparando a sus hijos para enfrentar la vida, lo que está afuera del hogar, de una manera mucho más suave, más tranquila, pero tenemos que preparar a nuestros hijos para enfrentar la vida. Levante la mano el que se ha frustrado alguna vez. Lo peor que podían hacer nuestros padres es no dejarnos frustrarnos, porque después resolvemos todos los bollos afuera. Es una realidad. En la vida va a haber frustración. Y no es que te está llamando el Señor a frustrar a tu hijo para que sepa que la vida es dura. No. Pero en un ambiente de contención le enseñas que muchas veces las cosas no son como él quiere. Muchísimas veces. No sé en la vida de ustedes, pero en la mía un montón de veces no son como yo quiero. Casi nunca, ¿o no? ¿Y qué le tengo que enseñar a mi hijo? No, pobrecito, no. No. No es ser malo con nuestros hijos para que sepan que la vida es dura. No. Cuando se frustra porque el otro nene tiene un juguete, acompañarlo a trabajar sobre esa frustración. Lo estoy preparando a que deje de ser un infante. Hoy es un infante, pero no es que cumple los 18 y se transforma en un adulto. No, a los 18 tiene más responsabilidades, pero tiene que estar preparado para tomarlas. ¿Cuándo? Antes. Antes. Tengo que lograr su adultez y sobre todo, tengo que promover su adultez espiritual. ¿Cuál es la adultez espiritual? Acompáñame a Colosenses 1, 28 al 29. Y quiero mostrarte cuál debe ser el objetivo de todo ministerio y esfuerzo ministerial. Colosenses 1, 28 y 29. Dice Colosenses 1, 28, 29. A Jesús nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Este es el objetivo ministerial perfecto. Este es el objetivo que debe perseguir cualquier esfuerzo ministerial, incluyendo lo que hacemos con nuestros hijos a nivel espiritual. Presentar a todos perfectos en Cristo y esforzarnos y trabajar en eso. Lo que nosotros buscamos en nuestros hijos es que crezcan a semejanza de Jesús. No queremos perpetuar su infantilidad espiritual. Queremos que crezcan y sean parecidos a Jesús. Todo ministerio tiene que estar por esto. Cualquier ministerio que no tenga esto es un ministerio que no nos hace falta. No nos hace falta. Presentar a todo hombre perfecto en Cristo, madurando en Cristo, maduro en Cristo. Nuestros esfuerzos deben ser para guiar a nuestros hijos para su adultez, tanto en lo secular como en lo espiritual. En lo espiritual esto se ve en la semejanza a Cristo. Y podemos aprovechar nuestra parentalidad para obedecer la gran comisión. Si sos un papá cristiano, tiene que haber diferencia con el mejor de los padres mundanos, paganos e incrédulos. ¿Cuál va a ser la diferencia? El cumplimiento de la gran comisión. Hay papás incrédulos que son excelentes padres, pero no son cristianos. Un papá cristiano trabaja en formar discípulos en sus hijos.
en que sus hijos alcancen la madurez en Cristo. En la paternidad yo busco que mi hijo vaya creciendo y adquiriendo aspectos y habilidades y herramientas para ser un adulto y enfrentar la vida que hay fuera del hogar. Ya en la escuela yo tengo que haber preparado el corazón de mi hijo para que la escuela no haga lo incorrecto, para que no responda de manera incorrecta. Y cuesta, y sí cuesta, nos cuesta a los adultos, nos cuesta a todos. Pero estamos trabajando activamente en eso. Y espiritualmente también tengo que promover la madurez de mi hijo. La paternidad te ofrece, sin problema de logística, la mayor herramienta o el mejor escenario para cumplir con la gran comisión. Entonces vos podés aprovechar tu paternidad, tu maternidad, tu tutoría, tu parentalidad para amar, para ser humilde, para tener fe, consciente de tu verdadera condición espiritual y para, entre otras cosas, aprovecharla, disfrutarla. Aprovecha que estas herramientas te permiten ver cómo estás realmente, te permiten, en un contexto de amor y de un vínculo, te permiten analizar tu vida, analizar tu espiritualidad, te permiten poner en práctica lo que cantás al Señor, te permiten poner en práctica aquellas cosas por las cuales orás. Y ya en el sexto punto, que es una conclusión, quiero decir esto. Tu parentalidad es como un termómetro que revela tu condición espiritual. ¿No te interesa la gran comisión? Bueno, estás errando. Y se va a notar en cómo no guías a tus hijos. No tenés amor, te falta algo. No tenés fe y no estás bien. No sos humilde y hay celo, contienda, pleitos, borrachera, otra cosa semejante y estás andando en la carne. Lo bueno es que vos podés medir tu vida espiritual a través de cómo sos como papá, como mamá, como tutor. Y es sabio aprovechar lo que Dios nos muestra a través de ella y permitir y pedir al Espíritu Santo que nos guíe a los cambios que necesitamos para crecer en nuestra semejanza a Cristo. Cada desafío, cada momento de sacrificio es una oportunidad para desarrollar virtudes, para crecer, para pedir, para agradecer. Virtudes como el amor, como la fe, como la humildad, como la obediencia. Incluso oportunidades para cumplir con la gran comisión. En mi paternidad yo puedo ver cómo estoy espiritualmente. Y no lo puedo caretear. No lo puedo hacer. Pero también puedo agradecer por los cambios que Dios ya ha hecho. Tenemos que saber y recordar que esto que voy a decir es muy importante. Dios no solo nos llama a ser buenos padres o madres o tutores, sino que también usa ese vínculo, esa parentalidad para cumplir su propósito en hacernos más parecidos a Jesús. Esto también está dentro de Romanos 8, 28 y 29. Todo lo que enfrentamos como padres, las noches sin dormir, las preocupaciones, las alegrías, los sacrificios y también el carácter de nuestros hijos son las herramientas que Dios eligió para moldearnos a la imagen de Cristo. Tu hijo tiene el carácter que vos necesitas para creer. Tu hijo tiene el carácter que vos necesitas para crecer espiritualmente. A Dios no se le escapó eso. Y tampoco se le escapó todas sus crisis, ni se le escapó todos sus problemas, ni se le escaparon nada de lo que tiene. Eso también forma parte de todas esas cosas que Dios dispuso para tu bien según el propósito de formar a Jesús en vos. Tus hijos y las situaciones alrededor son herramientas elegidas por Dios para darte la forma de Jesús. Y las tenés que aprovechar para eso. Dios obra en todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo, incluyendo la parentalidad. Así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, frente al desafío de la parentalidad, en vez de verlo como un obstáculo o como algo en lo que no doy con lo que Dios pide de mí, verlo como una oportunidad que Dios pone presente a mi vida para mi crecimiento espiritual. Que vos mamá, que vos papá, que vos tutor y que vos que no tenés hijos puedas aplicarlo a tus amistades. Ver en las relaciones la oportunidad que Dios te da para ver cómo está tu vida espiritual y para avanzar. Te está mostrando aquello que te falta y te está mostrando aquello que ya tenés y puedes avanzar en el Señor. Yo estoy convencido que los hijos que tenemos, con sus características, con sus personalidades únicas, son precisamente los que necesitamos para avanzar en nuestra santificación. Necesitamos eso. Y por eso Dios nos ha dado eso.
Y la clave de todo esto es tener siempre presente el Evangelio. ¿Cómo hago para ser un buen padre, una buena madre, un buen tutor o un buen amigo? Lo vamos a aplicar a las otras relaciones interpersonales. Bueno, siempre presente el Evangelio. Siempre tener presente esto. Jesús establece un nuevo estándar de amor. Uno que va más allá de actos aislados. Jesús no solamente nos salvó, sino que también nos manda a reflejar ese amor en relaciones diarias, incluyendo con nuestros hijos. En Juan 13:34 Jesús dijo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Qué te parece? Yo no voy a tratar a mi hijo como él me trata a mí. Yo voy a tratar a mi hijo como Jesús me trató a mí. No voy a tratar a mi esposa como ella me trata a mí. Voy a tratar a mi esposa como Jesús me trata a mí. El estándar nuevo de amor es el amor de Cristo. El estándar que yo debo aplicar en las relaciones interpersonales no es la medida del amor del otro hacia mí, ni siquiera la medida de mí mismo hacia mí. El estándar nuevo que llega con Cristo es su amor, el amor de Cristo. Esa es la manera en la cual yo debo amar a los demás. Y si yo le amo a mi hijo, voy a ser humilde con él. Voy a expresar humildad. Y lo voy a tener en cuenta como si fuese más importante que mi propia vida. Le voy a posponer cosas mías con tal de servirle. No de manera caprichosa, ustedes entienden a qué voy. Si le amo, voy a tener fe y voy a elegir el camino que Dios diseñó para él, con la disciplina y la paternidad como Él la diseñó. Si le amo, voy a crear un vínculo tan lindo con Él, en el que juntos andemos en el Espíritu y que lo que se vea sea amor, gozo, paz, paciencia, paz, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Si le amo, voy a promover su vida espiritual, buscando su crecimiento en la estatura de Cristo, no buscando sobreprotegerlo, queriendo perpetuar su infantilidad, ni en lo secular ni en lo espiritual. Voy a querer que sea un hombre, una mujer a la imagen de Jesús y que deje atrás la infantilidad y crezca en adultez, para que cuando forme su propia familia pueda haber visto en sus padres dos personas que señalaban a Jesús como la norma, como el rey, como la vida. Si le amo, no me voy a contentar con ser un sponsor que sostiene el hogar. Si le amo, le voy a mostrar a Jesús. Y voy a aprovechar esa oportunidad que nos da la paternidad, la maternidad, para mostrarle a Jesús. Y hermano, ¿a qué te llamo? A que aproveches la parentalidad para vivir en el amor de Dios, amando, sirviendo, guiando y llevándole a una vida que glorifique a Dios. En todo lo que hacemos, tenemos que saber que Cristo es nuestra guía, sabiendo que Dios comenzó una obra en nosotros y va a ser fiel en terminarla. Y una de las herramientas del presente para continuar esa obra en tu vida son tus hijos. Él comenzó esa obra, Él va a ser fiel en terminarla. No desperdicies el tiempo con las herramientas que Dios te regaló y puso en tu vientre o en tu hogar. Son herramientas de Dios para tu vida espiritual. Aprovecha ese vínculo y que Dios sea glorificado con eso. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos por el vínculo que nos has regalado como padres y madres. Señor, también como tutores. Te rogamos, Padre, que estos principios puedan ser aprovechados y que seamos realmente sabios, humildes para evaluar nuestra condición espiritual a través de nuestra parentalidad. Que a través de nuestra paternidad o maternidad o tutoría podamos ver cómo realmente estamos espiritualmente. ¿Qué dice de nosotros si estas cosas faltan? ¿Y qué dice de vos si estas cosas están? Ayúdanos a ver lo que nuestra parentalidad dice de nosotros, para agradecer lo que vos has hecho y para pedirte por lo que todavía no ha sucedido. Te damos gracias, Padre, porque nada escapa de tus manos y vos, en tu perfecta soberanía, nos has rodeado de personas que tienen el carácter que nosotros necesitamos para crecer, incluyendo el de nuestros hijos. Te rogamos, Señor, que podamos mostrarles el camino
hacia una maternidad espiritual a ellos, y que el día de mañana, cuando estén tratando con nuestros nietos, sepan cómo se hace, no solo por haberlo visto en la Biblia, sino por haberlo visto en casa. Te rogamos, Señor, por ellos, te rogamos por nosotros, y pedimos que nos ayudes a madurar, y que nunca perdamos de vista que la medida de madurez para nosotros es Jesús. No es lo que aprendimos, no es lo que nos rodea, sino que es Jesús. Jesús es la medida de madurez. Y también que podamos disfrutar de poder transmitir el amor de Él a otros, y que comprendamos el estándar cristiano de amor, amar a los demás como Jesús nos amó. Te damos gracias, Padre, porque en la vida diaria podemos ver tu obra en nosotros, podemos ver tu presencia con nosotros, y también podemos identificar cuando estamos fallando. Te ruego, Señor, que nos ayudes a aprovechar esta etapa de la vida para crecer espiritualmente, y que juntos podamos darte gloria por el crecimiento que hay en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro máximo ejemplo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestra vida, en su nombre, Señor. Amén.